El sistema de salud, en la forma en que está organizado, es, digamos, perverso. Y en estos momentos en que estamos viviendo esta crisis de salud, se ha agudizado mucho más el problema. Entre más lejos esté la provincia, más abandonados por el Estado, más golpeados por toda la violencia, la ilegalidad. Cuando hay un objetivo muy preciso, con indicadores, con resultados, la gente se compromete y dona más fácilmente. Tenemos un tiempo para ejecutarlo, tenemos un presupuesto exacto para ejecutarlo, un sitio donde realizarlo, tantos pacientes para operar y mostrar resultados pre y posoperatorio. Si está estudiando medicina, esté seguro de que es una pasión. Había profesores terriblemente duros, el cerebro de las mujeres es más pequeño. Ustedes, ¿qué hacen ahí sentadas quitándole el puesto a un hombre que sí va a trabajar? Váyanse a la casa, ustedes lo que tienen que ir es a cocinar y a cuidar a los niños. Únicamente el 10% del total de lo que iban a recibir podían ser mujeres. A mí lo que más me gustaba era la cirugía. Yo cambiaba cualquier turno de medicina interna por cirugía. La cirugía plástica es una combinación de ciencia, de arte, es tallar el cuerpo humano con las manos. El paciente quemado tiene no solamente el trauma de lo que es su cuerpo, sino un antes y un después de lo que significó el cambio de su vida por una quemadura. Yo capacité a muchos de los países de Latinoamérica en la creación de los bancos y en utilizarlos como ejemplos. Hay pacientes que llegan en unas condiciones muy duras. Bienvenidos todos a un nuevo episodio en el podcast de la Academia del Éxito. El día de hoy tenemos un gran podcast. Estoy muy emocionado de contar el día de hoy con la doctora Linda Guerrero. Linda Guerrero no solamente fue la líder del programa de quemados más grande en Colombia, sino que desde hace 30 años dio un cambio radical en su vida y fundó la Fundación del Quemado, que básicamente ayuda a miles de personas que por alguna razón tienen quemaduras en su cuerpo y no tienen los recursos para tratarlas. Doctora Linda, bienvenida al podcast. Muchas gracias por la invitación. Doctora, para los que no te conocen, me gustaría preguntarte primero, ¿quién es Linda Guerrero? Bueno, yo soy cirujana plástica y especializada fundamentalmente en cirugía reconstructiva. Esa es mi especialidad. Doctora Linda, a mí me gustaría preguntarle ahora, ¿recuerda ese momento exacto en donde usted decidió cambiar su vida radicalmente y dedicarse de lleno a las personas quemadas de Colombia y del mundo? Bueno, estaba vinculada, como lo dijiste tú, en ese momento era un programa que abarcaba todo Bogotá con 6 unidades de quemados, no solo la del Simón Bolívar, sino en varias partes de Bogotá. Y yo coordinaba ese programa de atención integral al paciente quemado. Ahí trabajé 9 años. Y lo que vimos o empezamos a ver, y era parte de la frustración y el motivo por el cual constituimos la fundación, es que había un esfuerzo muy grande de todo el equipo que trata al paciente en la etapa aguda para que sobrevivan a este que es uno de los grandes traumas de la vida moderna. Y una vez salían, ese esfuerzo en gran parte se perdía porque ellos empiezan lo que se llama la etapa crónica, que es casi que diría yo por el resto de su vida. Y el sistema de salud en la forma en que está organizado es, digamos, perverso, no les da la oportunidad ni por calidad ni por continuidad, les niega el servicio y en estos momentos en que estamos viviendo esta crisis de salud se ha agudizado mucho más el problema. Entonces, ahí fue donde empezamos al principio pensando en darles, bueno, unas prendas especiales para que la cicatriz sea mejor, una silicona, cremas, protectores solares y así fue que iniciamos. Pero después viendo esto dijimos, caray, nosotros sabemos hacer la cirugía reconstructiva, hagámoslo más integralmente. Y ahí fue donde la misión definitivamente se amplió a lo que hoy en día es la rehabilitación integral de los sobrevivientes de quemaduras. Y yo quiero que nos vayamos un poco a los inicios, y es que quiero preguntarle a la doctora Linda por qué decidió estudiar medicina y por qué hacer un énfasis en cirugía plástica reconstructiva. Bueno, pues siempre hay influencias genéticas o paternas. Mi papá médico y mi mamá fue voluntaria que siempre acompañó a mi papá en las instituciones donde él trabajó. Entonces, digamos que de alguna manera se unían la medicina y el voluntariado de mi mamá como servicio social. Eh, Cuando yo estaba todavía en el colegio, a veces mi papá me decía que si lo acompañaba en ese momento el Seguro Social, que hoy es el Hospital de Mederi, me decía que si lo acompañaba en los turnos en donde simplemente tenía que hacer inmovilización con yeso y para mí era un placer ver uno, esa pasión de él, la entrega. Él decía que la firma del ortopedista era el yeso y él duraba puliendo ese yeso, haciéndolo perfecto, y ahí empezó mi pasión por la medicina.
Él, como ortopedista, quería que yo estudiara fisioterapia, porque decía, este va a ser un complemento, porque yo soy ortopedista, ella me hace la terapia a mis pacientes. Pero yo decía, no, yo quiero ser médica. Y desde que empecé medicina y ya empezamos los turnos, a mí lo que más me gustaba era la cirugía. Yo cambiaba cualquier turno de medicina interna por cirugía, irme a urgencias a suturar, atenderle las urgencias, el trauma, todo eso. Y ahí fue donde ya pues tuve contacto con la cirugía plástica y pues me fascinó, porque la cirugía plástica es una combinación de ciencia, de arte, de habilidades, de manualidad, de sensibilidad. Es tallar el cuerpo humano con las manos, si se quiere, y pues obviamente el bisturí. Y yo quiero preguntarle, ¿cómo fue estudiar medicina en una época en donde, pues prácticamente que los únicos que estudiaban medicina eran los hombres? Ja, Solo eran los doctores, casi que no había mujeres prácticamente. Entonces, ¿cómo fue en esa época? Y a día de hoy, ¿la doctora Linda ve algún cambio? mucho. En esa época, por normatividad, yo ingresé a la Universidad del Rosario, se decía que únicamente el 10% del total de lo que iban a recibir podían ser mujeres. El 10%. Entonces, en mi curso era un curso para 50 y solamente tuvimos derecho a ingresar 5. Y yo ingresé ahí con las 5. Y era una competencia, primero, muy dura. Había profesores terriblemente duros. Los que más recuerdo son los de anatomía. Me acuerdo el profesor Cadena no perdía oportunidad en las clases de anatomía de echar esto y su vainazo, porque era un vainazo. El cerebro de las mujeres es más pequeño. Ustedes, ¿qué hacen ahí sentadas quitándole el puesto a un hombre que sí va a trabajar? Váyanse a la casa, ustedes lo que tienen que ir es a cocinar y a cuidar a los niños. ¿Qué hacen aquí? O sea, era muy duro y por supuesto en los exámenes trataban de darnos muy duro. Me di el gusto de sacar durante la carrera el mejor promedio de toda la carrera y en el grado leer el juramento de Hipócrates, y eso fue un honor, lo cual quiere decir que me apasionaba definitivamente la medicina, pero sí fue muy duro. Cuando volví, porque celebramos el año pasado los 50 años de egresados, todas las, pues quienes me entrevistaban como mujeres decían, pues que no lo podemos creer, decían, y hoy en día casi que la mayoría empieza a ser mujer de las que ingresan a medicina. Y ya hay muchas especialidades que antes eran solo de hombres, por ejemplo, ortopedia, urología, neurología, ya hoy en día la mujer entra. Quiero que hablemos de uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier médico y es la relación con sus pacientes. Y yo creo que todos en nuestras profesiones tenemos algún relacionamiento con algún cliente, en mi caso con mis alumnos, y yo creo que siempre hay algún paciente, hay algún alumno, hay alguien que te marca un antes y un después. ¿La doctora Linda recuerda algún paciente que marcó un antes y un después en su carrera? Sí, yo te podría decir durante, ya más en la especialidad, eh, cuando me encontraba en el Hospital Infantil, en Lorencita Villegas de Santos, en donde pues estaba la unidad de quemados. Tanto veía yo la necesidad de aportar en ese aspecto que creo que he sido la única residente que ha pedido repetir la rotación de quemados. Me fascinaba estar ahí. Y tal vez lo que más me impactó y marcó después un hito en mi historia, eran 2 niñitos que venían de Barranquilla. El uno tenía 2 años y el otro como 1 año, y ambos se quemaron terriblemente. Y era ese proceso, la época, pues imagínate, estoy hablando de hace 50 años, en donde no había un sustituto de piel. Esa angustia de ver cómo los niños se iban consumiendo, la piel se iba cayendo y pues uno lo pasaba a cirugía, le quitaba la piel quemada, pero no teníamos con qué cubrirlo porque estaban muy quemados. Y uno veía cómo los niñitos se iban consumiendo hasta que ambos fallecieron. Eso me marcó a mí para entrar a buscar, en esa época tratábamos de buscar la membrana amniótica que se obtenía de cesárea, nunca como hoy se tiene, porque hoy en día los tejidos son seguros, de calidad. En esa época entrábamos a maternidad, en las cesáreas, tomábamos la placenta, la preparábamos en el hospital, la guardábamos en una nevera, absolutamente pues hoy inconcebible. Pero era un recurso de tratar de darle una cobertura y de quitar el dolor, la posibilidad de infección. Y eso marcó mi otro rumbo en la cirugía plástica, que fue, uno, haber constituido la fundación y dos, con la fundación del quemado, haber creado el primer banco de piel en el país. Gracias, doctora. Y ahora me gustaría preguntarle sobre uno de los eventos, yo creo que más conocidos desafortunadamente en nuestro país, y es la tragedia en Armero por la explosión del volcán. Tengo entendido que la doctora Linda atendió varios pacientes de esto. Yo creo que usted nos diga cómo se vivió eso y cómo fue su experiencia. Sí, pues indudablemente a todos los colombianos nos marcó, tan es así que todavía se sigue reviviendo, los que no lo vivieron lo siguen reviviendo.
Yo estaba ya había egresado y me encontraba trabajando en el hospital de Kennedy. Cuando se vino lo de la avalancha, me fui para el hospital y empezaron a llegar los pacientes. Y llegaban en unas condiciones que uno los veía porque, claro, eso fue un aprendizaje en cómo atender inicialmente una herida, ya se tiene un protocolo, pero los primeros grupos que atendieron a los pacientes allá, en el sitio donde había cualquier centro de salud, era medio limpiar y suturar. Y todas esas personas, todos esos pacientes que sobrevivieron, era tal el impacto que el contenido volcánico más todo lo que arrastraba, porque nosotros veíamos que era palos, tierra, todo lo que contaminaba se les metía dentro de la piel y eso quedaba por dentro. Entonces, lo primero que nosotros hacíamos cuando llegaba el paciente era quitar puntos y enseguida eso brotaba la pus, brotaba el material volcánico, todo, y el deterioro de los pacientes y ver cómo fallecían. Entonces, era impresionante y recuerdo de las cosas que a uno le impacta. Nosotros estábamos atendiendo pacientes y en algún receso entre cirugía y cirugía vimos el noticiero y empezamos a ver lo que fue esa tragedia. Todas esas imágenes de la gente arrasada, colgadas en los árboles, decíamos: "Estos son los pacientes que nos están llegando, qué tragedia". Y ahí hubo un paciente que me marcó, un niño, Manolo, no se olvidan ciertos nombres. Él, tuvo una fractura abierta, él tenía como 9 años, una fractura abierta, en donde perdió piel, más la fractura. Y abierta, pues, la condición es que no se podía cerrar. Entonces, le ponen lo que se llaman los tutores, que son los clavos que ponen los ortopedistas para estabilizar que no se mueva, que es lo que hace doler, y, pues, toda esa parte, esa piel expuesta. Ahí fue la última vez que utilizamos membrana amniótica no preparada de la forma en que hoy se prepara en los bancos de piel. Entonces me conseguía como es un hospital general, entraba a las cesáreas, me ayudaban, siempre me prestaban la nevera del banco de sangre o cualquier piso, ahí la guardaba y lo íbamos reemplazando, reemplazando, hasta que tuvimos la seguridad de que no se había infectado. Psiquiatría también atendía al paciente y a veces nos atendía a nosotros porque era muy estresante ver la condición de ese niño. Y, bueno, finalmente logré cubrirlo, porque, pues, a medida que mejora el lecho, ya se pueden hacer con su propia piel los injertos definitivos. Cuando ya estábamos como próximos a darle salida, alguien en el hospital dijo: "Les tengo una noticia, el papá de este niño está en X piso", no me acuerdo, quinto o séptimo piso, y ver el encuentro de los 2 que además coincidieron, porque acuérdate que muchos de los pacientes los niños terminaron en otras partes, nunca se supo, nunca volvieron a encontrar a sus familiares, algunos fueron adoptados y nunca se supo. Pero esa belleza de haberlos hecho encontrar a los dos por coincidencia, porque alguien comentó aquí y allá y el nombre, y bueno, de esas cosas que se dan. Y otra cosa hermosa de ese recuerdo, yo ya habíamos creado, teníamos nuestra primera sede que era en el camping y un día me dijeron, la necesita un niño, no, un niño ya no era un niño, un muchacho, era Manolo y se había averiguado dónde estaba yo y me fue a saludar y a felicitarme. Eso le llena a uno. Eso es una satisfacción que no te la da, creo que ninguna profesión. Ver el agradecimiento de un niño tantos años después, creo que han pasado 10 o algo más años, eso le llena a uno el corazón. Divino. Total, y acá un agradecimiento especial para todos los doctores que dan su vida por el bienestar de todos sus pacientes y del país. Y quiero que justamente estamos hablando de tiempos pasados. Quiero que la doctora Linda nos pueda explicar, ojalá lo más detallada y gráficamente, cómo era la atención de los pacientes quemados en el pasado, cuando incluso no existía la Fundación del Quemado. ¿Cómo era esa atención y cómo se ha transformado a día de hoy? Bueno, los cambios han sido gigantescos. Uno, por el conocimiento de lo que la quemadura produce en el organismo. Hoy en día se trata de intervenir muy rápidamente al paciente, muy rápido, para tratar de ir solucionando o previendo las complicaciones que puede tener. Antes lo que se hacía era tratar de que sobreviviera, esperar a que el organismo se encargara de botar la piel, y eso podía tomar 2, 3 meses, o como te conté con el niño, 2 o 3 meses botando la piel y finalmente el paciente fallecía. ¿Qué mejoró mucho y qué aportó? Uno, el establecimiento de todo lo de cuidado intensivo, que mejoró la atención para que el paciente sobreviviera. Dos, ciertos equipos como los dermátomos, por ejemplo, que son esos aparatos especiales que permiten tomar la piel muy delgadita y en buenas cantidades, acompañado de una cosa que se llama un expansor o un enmayador. Tomamos una lámina y se expande, entonces con 1 centímetro logramos cubrir 3 centímetros, entonces se lograba cubrir más de la piel del paciente.
el surgimiento de los antibióticos que permitía que el paciente no se infectara, el surgimiento de la nutrición parenteral que hacía que, como todo se pierde por la piel, líquidos, electrolitos, proteína, el paciente se desnutre, entonces la nutrición. Entonces, fueron una serie de factores y de aporte de diferentes especialidades que se fueron sumando para que hoy en día pacientes con muchas extensiones del 90% puedan sobrevivir a una quemadura. Después viene, porque entre más quemado, obviamente son mayores las secuelas, viene el otro reto, pero ya cada vez se logra una intervención más temprana y te diría, hoy en día en 24 a 72 horas, el paciente se busca que esté reanimado, quiere decir que ya esté hidratado, con buen pulso, en buenas condiciones y se lleva a cirugía. Y se inicia la quitada de la piel y se empieza, si no está muy quemado y tiene de dónde se le tome su propia piel, se empieza a cubrir. Y si no, se pide la piel al banco de piel, en este momento pertenece a la Secretaría de Salud del IDMIS, se le pide la piel y se va cubriendo transitoriamente. Y poco a poco esa piel que es transitoria, a medida que se epiteliza o se mejora el área donante, se vuelve a tomar de ahí hasta que se cubre totalmente. Eso es un cambio del cielo a la tierra. Y digamos que todo esto que la doctora Linda nos cuenta, pues es un gran servicio al país, a estas personas que pues realmente sufren, yo creo que un gran dolor al quemarse, al sufrir graves quemaduras en todo su cuerpo. Pero quiero hacerle una pregunta a la doctora Linda. A pesar de esa gran labor, esto no deja de ser algo doloroso, no deja de ser algo en donde uno lidia con personas con dolor, que tienen traumas, que han sufrido mucho. Y yo quiero preguntarle, no solo por la perspectiva de la doctora Linda atendiendo estos casos, sino por la perspectiva de la doctora Linda de su familia y de sus amigos cuando durante tantos años han visto que usted se ha entregado, pues totalmente ha entregado su vida a atender a los quemados en el país. Bueno, mira, cuando ven que uno está apasionado, eh, se vuelve un referente y un referente dentro de la familia y obviamente de la sociedad. Te doy un detalle, uno de los sobrinos, el más chiquito de los sobrinos, él no se sabía mi nombre, me decía, ella es la doctora de la Fundación del Quemado. Eso era lo que él me decía, porque pues todo el tiempo de alguna manera el trabajo que yo hacía repercutía en la familia porque siempre estábamos buscando quién apoyara, pues en los diferentes eventos. Entonces, en mi familia, y hablo mi familia, mi núcleo familiar pequeño, los Guerrero Villota, y mi familia grande, ampliada, todos saben y apoyan a la Fundación del Quemado. Porque es eso, se ve la necesidad, se cree en una fundación, bueno, que es transparente, que ve el resultado, porque pues tú sabes que a veces hay fundaciones que pues se busca otro objetivo, obtener recursos, lo nuestro no, siempre necesitamos que haya una solidaridad de todos los que en este momento ojalá nos estén escuchando, porque subsidiamos el tratamiento y la reconstrucción de los pacientes y siempre estamos necesitando que nos estén brindando el apoyo. Entonces, en la familia siempre he contado con ese apoyo y resalto, mi esposo ha sido incondicional. Incondicional en jamás decirme no a nada, ni para cuando tengo que ir a congresos, con lo del blanco de piel tuve que viajar muchísimo para dar capacitación porque fue el tercer banco que se creó en toda Latinoamérica. Entonces, yo capacité a muchos de los países de Latinoamérica en la creación de los bancos y en utilizar los homoinjertos. Entonces, nunca me dijo que no y si me hubiera dicho que no, de pronto no sé si hubiéramos sobrevivido como pareja. Bueno, doctora, pues me alegra la verdad de escuchar eso y que qué bien que la familia, que los amigos, que las personas cercanas, cuando ven que tú estás apasionado en algo, te apoyen. Yo creo que me identifico mucho con eso porque creo que también mi círculo cercano, cuando ve todo esto que hago con pasión, no he recibido nada diferente a apoyo y a mucha motivación. Entonces, qué bien que podamos compartir eso. Y quiero que ahora hablemos de uno de los puntos para mí más importantes de esta conversación y es hablar sobre la fundación del quemado. Entonces, ¿por qué en 1995, hace 30 años, la doctora Linda decidió cambiar su vida y fundar la Fundación del Quemado? Fue por eso que mencionábamos la necesidad que tienen los sobrevivientes de quemadura de recibir una atención que sea integral, e integral quiero decir un equipo que sea interdisciplinario. Cirugía plástica sola no lo puede hacer, se necesitan muchas profesiones alrededor para brindarle al paciente todo el apoyo en esa recuperación que es muy larga. Entonces, cuando vimos esa necesidad, 7 miembros fuimos los fundadores, todos trabajábamos en el Hospital Simón Bolívar y ahí fue que resolvimos crearla. Al principio, pues, era en el consultorio de mi papá y el mío, porque, pues, sede no teníamos, y ahí era donde trabajábamos. Íbamos por las mañanas, porque mi papá llegaba por la tarde a su consultorio,
Y ahí fueron los primeros pasos que dimos como fundación y fuimos creciendo porque en la medida en que las personas ven que existe una organización, dicen, aquí puedo yo entrar a apoyar. Eh, Poco a poco fuimos creando el equipo, entonces se necesita una terapeuta física, una terapeuta ocupacional, psicología, que es algo muy importante, porque el paciente quemado tiene no solamente el trauma de lo que es su cuerpo, sino un antes y un después de lo que significó el cambio de su vida por una quemadura. Entonces, saber determinar y diagnosticar el momento en que se encuentra el paciente, porque ellos pasan por angustia, por negar, por rabia, ¿por qué me pasó? ¿Por qué tenía que hacer eso? A veces dicen fue culpa mía y si es la mamá o la familia o mi mamá me descuidó porque vemos todo ese tipo de situaciones que se presentan dentro de los pacientes. Entonces, psicología es uno de los momentos más importantes. Tan es así que el paciente cuando llega hoy por primera vez a la fundación lo atiende cirugía plástica, que hace el diagnóstico de si el paciente tiene un plan quirúrgico, si requiere pasar primero por fisioterapia para ablandar las cicatrices, mejorar la calidad y necesariamente pasa psicología para un diagnóstico de cuál es su estado en ese momento. Trabajo social, que es la que apoya lo que es el entorno del paciente en la sociedad, en su familia, en el trabajo, en el estudio. Ella genera recursos y ese apoyo que se necesita darle al paciente, inclusive cuando está en tratamiento, cuando se va a su hogar nuevamente, etcétera, eso se necesita. Entonces es un equipo muy grande y pues fuimos teniendo, no era fácil conservar porque esto es un voluntariado, entonces no es fácil, pues la gente también tiene que trabajar, entonces, no era fácil que permanecieran, pero hoy en día tenemos un equipo muy sólido y podemos dar esa continuidad y esa estabilidad al tratamiento específico, cada uno aportando desde su campo, desde su conocer, desde su experiencia, para que el paciente se recupere de la mejor manera. Y me gustaría preguntarle a la doctora, ¿cómo fue ese cambio de la vida de, pues yo trabajo al final en un hospital, soy como digamos de parte de, pues del sector de en donde tengo un empleador, pero ahora pasar a ser la líder o co-líder de una fundación? ¿Cómo fue ese cambio inicialmente? Se fue dando lentamente, creo, al principio la necesidad, y, ese primer momento, te digo, yo era, pues, era la cirujana, pero era la contadora, era la secretaria y era la que tenía que hacer el aseo, porque cuando terminábamos teníamos que hacer todo eso. Entonces, poco a poco se fue dando, porque en la medida en que, conseguíamos más voluntarios, se iban sumando y poco a poco ya fuimos consiguiendo uno para poder pagar mínimamente una nómina, porque, pues, indudablemente la parte administrativa es algo que consume bastante, y poco a poco me he ido delegando de esa parte administrativa, hoy ya existe un director ejecutivo, yo antes era la ejecutiva y hacía la parte médica, y en este momento estoy concentrada más en la parte médica, que es la atención que se le debe brindar al paciente desde el punto de vista de atención, pero se necesita toda esa parte administrativa, desde el contador, el revisor fiscal, la asistente administrativa, la secretaria, que es la primera que le abre la puerta a los pacientes, todo ese equipo es el que se une con un compromiso. Hay algo que yo creo que nos caracteriza y es que nos une ese sentimiento de servicio y eso nos hace un bloque muy poderoso para resistir además los golpes que tenemos, porque hay pacientes que llegan en unas condiciones muy duras, muy duras. Hemos tenido pacientes muy duros. Se acaba de ir uno que desde hace, yo diría como 8 meses, él lo atendieron en el Cauca, en Popayán, y la cirujana plástica dijo: "Hasta aquí llegué yo con él, necesito que se lo lleven a Bogotá para que le hagan la cirugía reconstructiva". Entonces, vimos las fotos y, pues, un paciente 7 años, los ojos caídos, la boca abierta, el cuello pegado, las manitos así, dificilísimo. Y él no vivía en Popayán, sino vive a 10 horas en bus en un pueblo X. Entonces logramos transporte para Popayán, logramos que Avianca nos apoyara en el transporte para él a Bogotá y una fundación, Funstal, con la que tenemos convenio, porque eso es lo otro. En la medida en que nos fortalecemos, logramos apoyarnos en otras organizaciones, se va creando una red de apoyo externa que también nos brinda eso que necesitamos. Y entonces 2 meses estuvo ese paciente acá. Cuando llegó, y es sobre todo los niños, cuando llegan, ven una bata blanca y lloran. ¿Qué recuerdo tienen? Las curaciones, todo lo que significó ese trauma anterior, y pues saben que eso va a ser dolor. Este niño retrasado, no hablaba, la boca, pues, no le permitía casi desnutrido,
Y lo lindo fue, bueno, primero hicimos la reconstrucción de los párpados, después hicimos lo de la boca, el cuello, y al final ver el cambio del niño, a veces parecía hasta una reina porque a todo el mundo les mandaba besos, el agradecimiento. Y un día al salir yo simplemente se me acaballó y daba las gracias. Entonces todo eso es tan hermoso y son pacientes que lo marcan a uno. Así hemos tenido muchos pacientes en las jornadas, hemos encontrado, podemos hablar ahora más tarde de las jornadas, de lo que impacta el ir a la provincia y ver que si en Bogotá, que hay tanta posibilidad de servicios de salud y de atender al paciente, hay las secuelas y las cicatrices que vemos en la provincia, entre más lejos esté la provincia, más abandonados por el Estado, más golpeados por toda la violencia, la ilegalidad, el trabajo, bueno, analfabetismo como este niño. Este niño a estas alturas no sabe leer y escribir, no sabe los colores, y tiene 7 años, no sabe leer y escribir. A veces llegan las mamás de esas regiones, no se saben ellas ni siquiera el número de la cédula, no la tienen que mostrar. O sea, que demuestra ese abismo tan grande que hay entre nosotros que somos privilegiados y otro sector de la sociedad tan vulnerable. Y doctora, en los inicios de la fundación, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos? ¿Qué fue lo más difícil al momento de comenzar? La parte financiera, que nos limitaba para muchas de las cosas que queríamos hacer. El financiero siempre es un límite que le va marcando a uno y poco a poco fuimos encontrando salidas con los eventos que hacemos. Uno que es clásico, que son los eventos, ya llevamos 24 conciertos que se hacen cada año y ese es el que más recursos nos genera. Además que con cada concierto siempre logramos gente nueva que conoce la fundación y que desea seguir aportando precisamente y que nos sigue apoyando. Entonces ya tenemos toda una estructura. Dos, tener una junta directiva que se comprometa, porque pues no es decir yo soy directivo y qué, o vaya y haga, no, denos los contactos. Uno de la junta directiva que necesita que sea muy poderosa y que diga yo tengo tal empresario, vaya, que no es lo mismo que uno vaya a golpear a decir, mire, viene, conozco a fulana, respondo por esa fundación y uno ya le abren la puerta diferente. Entonces, esa junta directiva es muy importante para nosotros en el apoyo que debe brindar en la dirección, también en la orientación y en aceptar las propuestas que nosotros tenemos. Eso tal vez que creo que son los obstáculos más difíciles. Después fue el reto de conseguir una sede, em, de conseguir la personería, que tampoco fue fácil, porque la primera iniciativa, me acuerdo que hicimos un mercado de pulgas ahí en el hospital, le pagamos a un abogado y nos tumbó la plata y no se no la construyó. Entonces, bueno, volvimos a conseguir otro tanto y ya finalmente tuvimos los estatutos, lograr que se nos dieran la personería. Y había un vecino que ya sabía que yo había trabajado con él, había trabajado como él era director de un hospital y él sabía de la existencia ya de la fundación que la habíamos creado. Y me dijo, le puedo conseguir una donación de la VIP que en ese momento era muy poderosa en Colombia. Y me acuerdo que nos dieron los primeros 40 millones y cuando él me dijo, le tengo el cheque listo y no nos había salido la personería, corra y ruegue en la Secretaría de Salud, porque en ese momento era la Secretaría la que nos la daba, ir a rogar a que nos la dieran, alcancé, mejor dicho, me entregó el cheque y el día anterior me habían entregado la personería. Después la Shell, también con otra persona conocida, nos dio lo otro y ahí fue lo que conseguimos para la primera sede. Ya teniendo la sede, en ese momento conseguimos para crear el primer banco de piel, estoy hablando de 1998, la embajada del Japón, Holanda nos apoyó, organizaciones cristianas. Entonces, cuando hay un objetivo muy preciso, con indicadores, con resultados, la gente se compromete y dona más fácilmente. Entonces logramos crear el primer banco de piel y nuestra primera sede. Ya después nos pasamos a las villas. Y algo que me parece muy importante es que obviamente la doctora siempre menciona el tema financiero porque pues al final, a pesar de que una fundación es sin ánimo de lucro, pues necesita dinero para sobrevivir, es la realidad. Y creo que toca buscar mecanismos para monetizar y pues poder cumplir la labor de la fundación. Pero yo quiero profundizar un poco sobre un tema que también me llama mucho la atención y es sobre el personal. Hace un rato la doctora Linda también nos decía que uno de los mayores desafíos era que pues las personas se comprometieran, que tuvieran un equipo de trabajo que pues digamos, no fuera como temporal, sino que se mantuviera. Entonces a mí me gustaría preguntarle cómo lograron como ese compromiso y que tengan un equipo sólido de trabajo. Eso se logra con la pasión, y es la pasión de servicio. Y así lo tenemos estructurado, no solo con las cirujanas plásticas, las terapeutas, la parte de psicología y trabajo social.
Yo diría que en este momento podemos estar teniendo una posibilidad de crisis, no, pero sí crítico, y es que hay muchos que llevamos ya mucho tiempo. Yo llevo 30 años con la fundación y necesito una renovación, o sea, se necesita ir renovando todo el personal. Igual las fisioterapeutas, la trabajadora social, somos todos ya pensionados y pues llega un momento en que uno tiene que irse retirando y dar paso a nuevas personas que además, pues, traigan cosas nuevas, porque quien viene nuevo siempre aporta ideas nuevas. Lo más difícil de conseguir y el peor reto o el mayor reto que tenemos es quién me reemplace a mí, no porque sea irreemplazable en el sentido de capacidades, sino que es muy difícil que alguien le diga venga voluntariamente sin que se le pague un peso a aportar y a dirigir una organización tan grande como la nuestra. Pero bueno, yo espero que se vaya dando, eso espero, pero es el momento más difícil, ese es un momento muy difícil, porque de todas maneras a las otras personas pues están trabajando, están medio tiempo, las cirujanas le dedican un día de cirugía y un día de consulta y el día que nos reunimos una vez al mes, todo el equipo nos reunimos para actualizarnos en lo que estamos, el momento en que vamos, el futuro, cómo estamos planeando, y eso nos consolida como equipo. Pero entregarse tiempo completo a eso sin que haya una remuneración es complicado y por eso también doy gracias a mi esposo que me ha apoyado en eso. Ahí seguimos. Y yo le cuento a la doctora que creo que uno de los pilares que rigen mi vida siempre ha sido los voluntariados. Me ha gustado mucho hacer voluntariados en Colombia y en otras partes del mundo. Y es por eso que en este momento, escuchando un poco de eso, me gustaría hacer un llamado a todas las personas que nos escuchan. Y es que acá en la descripción de este video les vamos a dejar también el contacto directo de la Fundación del Quemado para que si quieren ser voluntarios y apoyar, lo puedan hacer directamente. Te agradezco eso porque precisamente ese es un buen llamado. En este momento ya parte de las actividades que tenemos, y eso salió precisamente de una voluntaria, dijo, ¿por qué no sea el voluntario que llegue, sino organicémoslos? Y en este momento estamos organizándolos, ya hay un grupo fijo y ellos nos apoyan en diferentes actividades. Entonces hay personas que externamente pueden apoyar a conseguir recursos, por ejemplo, como en actividades. Si hay un taller, van y apoyan. Si son personas de odontólogas o escolares que trabajan en escolaridad o docentes, van y nos dan el apoyo para los pacientes en eso. Entonces ya tenemos como a quien desee ser voluntario, esta es una casa que les abre las puertas y que abre las posibilidades de acuerdo al tiempo y a la profesión que cada uno pueda tener. ¿Qué tal va el episodio? Excelente, ¿no? Lo que sí no es excelente es que más del 80% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal y eso que es gratis. Si quieres que sigamos trayendo a los mejores invitados y creando el mejor podcast de finanzas e inversiones, emprendimiento y buenos hábitos, te invito a que te suscribas al canal, le des like a los videos y nos dejes en los comentarios todas tus opiniones. Créeme que tú eres pieza clave en este proyecto. Pero ahora sí, continuemos con el podcast. Y doctora, justamente estamos hablando de los desafíos en el pasado, al momento de comenzar, pero me gustaría preguntar, ¿esos desafíos a día de hoy son los más grandes o cuál sería ese desafío más grande que actualmente ustedes están enfrentando con la fundación? Bueno, aparte de lo que te dije de la renovación que la tenemos que dar poco a poco, por parte de cirujanos plásticos ya tenemos varios jóvenes que ya les ve uno que se van a comprometer, o sea, que los ve uno comprometidos, capacitándose, entregándose, etcétera. El desafío que tenemos en este momento es con las jornadas en la provincia. Nos hemos propuesto salir 2 veces al año a alguno de los departamentos que se encuentran abandonados. El salir a la provincia es un costo muy grande porque es movilizar la mayoría del equipo y financiar totalmente la cirugía de los pacientes. Cuando vienen a Bogotá, se subsidia un porcentaje, un poco depende de la clasificación, de las condiciones, quien puede aportar, pues aporta algo para su tratamiento, porque además vemos, y eso fue algo que aprendimos al principio, subsidiábamos todo y el paciente no se comprometía, pero cuando tú inviertes hacía, si sea 1.000 pesos que aportas para tu licra o para tu tratamiento, dice, yo invertí, tengo que responder, porque veíamos mucha irresponsabilidad. Entonces, cuando el paciente aporta algo a su tratamiento económicamente, no solo pues su cuerpo, que obviamente lo pone para el tratamiento, ellos se comprometen más. Entonces, cuando vamos a provincias, sí subsidiamos absolutamente todo. Entonces, eso tiene 6 meses de preparación, cada una de esas jornadas, en donde uno decidimos a qué departamento vamos a ir.
Al principio empezamos, ¿puedo hablar ya de las jornadas? Sí. Claro que sí, hablemos por favor de las Bueno, jornadas. entonces al principio empezamos cerca a Bogotá, las primeras 2 jornadas las hicimos en Ubaté, era fácil porque en Ubaté nos íbamos por tierra y podíamos ir el mismo día, y regresar, controlar los pacientes, eso era más fácil. Después pasamos a Girardot, también ahí hicimos 2 jornadas y poco a poco veíamos la necesidad. Bueno, porque nosotros en Bogotá sí veíamos que apenas en ese momento un 17, 20% de los pacientes de afuera lograban venir, desplazarse para ellos a Bogotá, quedarse mínimo un mes, dejar de trabajar, de estudiar y fuera de eso, pagar hospedaje, alimentación, no es fácil, no todo el mundo tiene quien le dé hospedaje en Bogotá. Entonces, eso no es fácil, entonces dijimos, pues vayamos nosotros a la provincia. Entonces, tenemos eso, escogemos la ciudad, escogida la ciudad, yo siempre trato de ver que haya, ojalá, una unidad de quemados. La mayoría de los departamentos, de las cabezas departamentales, las capitales, tienen una unidad de quemados. Entonces, siempre conozco a algún colega, le digo, nos apoya, y él, le digo, ¿qué clínica, pues localmente nos da seguridad y calidad para atender a nuestros pacientes? Entonces él dice, yo trabajo en tal clínica, hago el contacto, las instituciones, hasta hoy, ya vamos para la número decimosegunda, eh, nunca nos han dicho que no y nos aceptan tarifas bajas, que eso es algo muy importante. Y aparte también hago el reconocimiento a la Fundación Santa Fe, porque nosotros operamos en la Fundación Santa Fe de Bogotá y nos aceptan tarifas SOAT, que son pues las más bajas, siendo una clínica privada, pues que ustedes saben, pues es de las más prestigiosas que hay en el país. Y en esas clínicas nos aceptan también esas tarifas. Escogida la clínica, hacemos la convocatoria, que la hacemos por nuestras redes sociales, localmente nos apoya la Secretaría de la Gobernación, la Alcaldía, Ministerio de Educación y se convocan los pacientes. Y ahí viene un momento que es un poco difícil porque, claro, uno tiene, todos los pacientes quieren arreglar, por pequeña que sea una cicatriz, quieren la que les quedó la mancha en la cara o un poquito, y nosotros tratamos obviamente de seleccionar los pacientes que tienen las peores cicatrices. Entonces, se inscriben, y cerramos la convocatoria rápidamente, 70, 80, 90 pacientes, y nuestra posibilidad económica es para 10 o 15 pacientes. Entonces, tenemos que hacer un filtro muy grande. Ellos pasan unas fotos y decimos, este paciente si se ve grave, pues las fotos no son a veces las mejores, tú sabes cómo manejan. Bueno, nos envían y ya empezamos a seleccionar, a seleccionar. El cirujano plástico hace una primera consulta virtual en donde tratamos que ellos, con todo y la mala señal que a veces hay, logramos hacer un interrogatorio, lo vamos que nos vayan mostrando más o menos. Y decimos, este paciente, hoy por ejemplo hicimos la revisión de lo de las próximas, los miramos entre todos los cirujanos plásticos, establecemos un pre-plan de tratamiento y ya vamos a la región, nos vamos el día anterior, entregamos todo nuestro instrumental, insumos, cosas que sabemos que de pronto no pueden no tener, como el dermátomo que es de pila. Conocemos la institución, nos presentamos, nos hemos presentado antes virtualmente todo el equipo de la clínica como de nosotros y hacemos ya la consulta con el paciente. Ahí ya decidimos si finalmente, porque muchas veces el paciente dice, yo quiero que me arreglen, o sea, me preocupa más mis manos o mi pie o bueno, cualquier cosa y tratamos de darles gusto, pues dándole prioridad a lo que ellos desean. Ahí en esa consulta ya está yendo también presencial psicología, aun cuando los entre de estado virtual. Pero psicología es algo muy íntimo, muy confidencial y pues virtual cuando están en una vereda, en una casita, en donde pues en la misma habitación tienen la cocina, no hay privacidad. Y no pueden manifestar tampoco las situaciones que pueden estar, porque puede haber conflicto de pareja, hemos encontrado niños con abuso sexual en la familia, todo este tipo de cosas, esas las trata trabajo social. Perdón, psicología. Trabajo social es todo el entorno que habíamos mencionado. Trabajo social en estas jornadas busca mucho que las EPS les garanticen el transporte y el hospedaje a los pacientes. Fíjate cómo es todo un engranaje. Localmente ellos también a veces saben de hospedajes que se pueden presentar y nos apoyan. Entonces tenemos ese ventaja ya. A la semana hacemos la primera consulta, al mes hacemos la tercera y finalmente a los 3 meses los damos de alta. Doctora, y quiero que ya hablamos un poco de los desafíos, pero quiero que hablemos justamente de esos grandes logros, grandes aciertos, grandes reconocimientos. Por lo menos yo vi uno a nivel internacional de la Federación Ibero-Latinoamericana de Quemaduras, en donde pues reconocían a la doctora Linda en toda Latinoamérica.
Quiero que nos hable un poco de esos reconocimientos, que no tienen que ser algo así relacionado a esto, como que alguien te reconoce, pero para la doctora Linda, ¿cuáles son como lo que más le llena, los mayores reconocimientos, los mayores logros que han tenido en la Fundación del Quemado y pues por su gestión? Bueno, ¿qué te puedo decir? La federación es algo que ha marcado mucho a Latinoamérica, porque antes de que existiera la federación siempre dependíamos mucho de Norteamérica y a veces de Europa, más de Norteamérica, del American Burn Association. Y la federación se constituyó, nosotros fuimos de los miembros fundadores, lleva más de 20 años, en donde somos asociaciones de quemaduras de cada país. ¿Qué es lo importante de esto? Uno, que al estar todos unidos vemos que los problemas que tenemos en Latinoamérica son muy semejantes. Unos países más adelantados en unas cosas, otros más adelantados en otras. Todos tenemos un común denominador que es la desigualdad que tiene la población, que la mayoría de nuestros pacientes se queman por líquido hirviente, que luego sigue la gasolina, que no se les hace la rehabilitación y todos hemos aportado en la construcción de un conocimiento colectivo. Tal vez lo que la fundación más aportó a nivel de la federación y de Ibero Latinoamérica fue la parte del banco de piel, porque como te dije, fuimos los terceros en haber fundado un banco de piel en Latinoamérica. Entonces, y se ha formado, es eso, es otra gran familia de profesionales, igual que como nosotros, que están entregados al manejo del paciente quemado. Y esa federación que también en Estados Unidos nos veían como, esos son los de allá, los de... eh, a raíz de tal vez fue el año 2012, participamos masivamente en el congreso de la ISBI, que es la International Society for Burn Injuries, y hubo una representación muy grande de Latinoamérica. Y Latinoamérica, a través de la federación, empezamos todos a participar, a presentar trabajos y dijeron: "Miércoles, estos también saben y pueden aportarnos al conocimiento". Y tan es así que hoy por hoy ya en Latinoamérica se han hecho congresos de la ISBI, que no es fácil porque la ISBI es a nivel internacional y antes se manejaba era Europa, Londres, Francia, ahí era donde se hacían los congresos internacionales. Ya se hizo en México y el próximo año es en Santiago de Chile, por ejemplo. Con la Federación Ibero-Latinoamericana, nosotros hicimos el séptimo congreso, que lo hicimos en Cartagena, que eso fue un reto muy grande, porque no es lo mismo hacer un congreso local que hacer uno respondiendo de a toda Latinoamérica. Durante la pandemia, que pues imagínense lo que significó eso, venía un congreso, había quedado de hacerlo España, y dijo: "Yo no puedo en pandemia, no voy, no nos van a apoyar". Entonces me llama Ola, que era presidenta en ese momento de la federación, y me dijo: "¿Ustedes lo pueden abordar?". Le dije: "Sí". Entonces teníamos un convenio, hicimos un convenio con la Fundación Santa Fe, que tiene su programa de educación, y ahí hicimos ese congreso que fue virtual totalmente, solo vinieron unos pocos miembros, la junta directiva, y logramos hacer ese congreso ibero-latinoamericano. También nos buscaron de Médicos por la Paz, Physicians for Peace, para hacer misiones conjuntas. Y recuerdo también de las cosas lindas y de lo que uno siente orgullo cuando vinieron, que venían, en ese momento venía un gran profesor que venía de Londres, venía otro de Holanda y venía otro profesor de Grecia. Y ellos vinieron con todo, equipos, enfermeras, instrumentadoras, y pensaron que pues venían a enseñarnos todo. Cuando ya vieron las condiciones, esa se hizo, la primera jornada se hizo cuando estaba en el Hospital Simón Bolívar. Nosotros como fundación aportamos todo nuestro equipo, los cirujanos. Bueno, fue una integración muy hermosa y fue muy lindo porque ellos vieron y reconocieron, dijeron: "No, aquí tienen instrumental". Cierto, pues hay cosas de tecnología que pues en ese momento pues pudiera que no las tuviéramos, pero vieron cómo nosotros con nuestros recursos podemos brindarle a los pacientes el apoyo que se necesita. Y desde entonces seguimos haciendo tratamientos con Médicos por la Paz. Tristemente, Médicos por la Paz entró en crisis el año pasado por recursos, desafortunadamente, y en este momento se está haciendo la transición hacia una organización más grande que lleva ya 50 años, que se llama Research. Y para sorpresa nuestra, Research nos llamó a 9, no, en ese momento 7 líderes de Latinoamérica para que entremos a participar con ellos y ahí estamos nosotros. Eso también es muy significativo. O sea, es un reconocimiento que hemos tenido a nivel internacional. E igual, la Organización Internacional de Energía Atómica, que es ellos, para cambiar un poco ahorita que se habla tanto de la guerra atómica, lo atómico o la energía también sirve para salud. Nosotros vemos la parte de radioterapia,
eso es energía atómica que cura para el cáncer. La parte de irradiación de tejidos es un método de irradiar los tejidos para esterilizarlos, lo hace la energía atómica. Hoy en día nosotros hicimos cursos de Latinoamérica y nos están solicitando que empecemos a dar capacitación para personas que vienen de otros países para que les demos la capacitación en banco de piel, por ejemplo. Entonces sí, es satisfactorio y es un reconocimiento al trabajo que se ha hecho en la fundación. Y yo creo que además de esos grandes reconocimientos, hay uno muy importante y es el hecho de saber que gracias a la labor de uno se le cambió la vida a una persona. Y a mí me gustaría preguntarle a la doctora, ¿qué se siente ver a tantos pacientes que durante 30 años han tenido un cambio en su vida gracias a la labor de la Fundación del Quemado? Esa es la mayor satisfacción que nosotros tenemos. A veces, ocasionalmente, llega algún paciente que salió hace muchos años y viene a saludarnos. Y esa alegría de todos los miembros, ay, ustedes, y que cómo cambió, y llegan las que eran niñas, llegan ya casadas con sus hijos, nos presentan sus hijos. Una de ellas, por ejemplo, en este momento es la que nos está confeccionando, la mandamos, logramos con un convenio con Chile, que le enseñaron a hacer las prendas de licra y ella está haciendo hoy en día las prendas de licra. Una paciente que estuvo quemada, que sobrevivió, que se rehabilitó en la fundación, en este momento ella está haciendo las prendas de licra para sus pacientes. Entonces ella se siente también retribuyendo a eso. Hay otra paciente que estuvo muy quemada y vivía en unas condiciones de pobreza terribles y se rehabilitó tanto y ella misma ya empoderada, porque eso es todo el reconocimiento, no habíamos vuelto a saber de ella y un día se nos acercó y dijo, quiero empezar a donar a la fundación. Y ella hoy en día es una de las donantes de la fundación, una paciente de la fundación. Y así, muchos que se han quemado vienen, otro está prestándonos y ayudándonos con el servicio de transporte, tiene su moto y él es el que va y viene y nos hace el transporte. Entonces, todo eso es lo que más le llena a uno el corazón, como institución y a nivel individual cada uno, porque cada uno sabe cuánto sembró ahí. Quiero que justamente hablemos un poco de en lo que yo creo que radica la solución real de este problema y es la prevención. Entonces quiero que hablemos un poco de prevención de quemaduras, cómo son los protocolos que ustedes manejan, qué nos podrían decir un poco acá en manejo de prevención para quemados. Bueno, precisamente quienes tratamos el paciente quemado, decimos que la mejor de tratarlo es evitar una quemadura. ¿Y qué es lo más triste? Y es que las quemaduras se pueden evitar. El 70% de las quemaduras se producen en el hogar, por ejemplo. Y entre más población vulnerable, más se produce en el hogar. ¿Por qué? Porque la mamá se va a trabajar y deja a la niña pequeña que es la que tiene que cocinar, cuidar para sus hermanos, etcétera. O es la abuelita que ya no controla bien, que ha perdido reflejos, etcétera, tiene que cocinar para los niños y todos los descuidos que se presentan en el hogar. Entonces la plancha que quedó conectada y la mamá se va a atender la cocina y viene el chiquitín y le cae la plancha encima, los tomacorrientes los dejan expuestos, los chiquitos que hacen es explorar todo y ponen el metal para ver qué hay en ese hueco y le pasa el corrientazo, o los niños que prueban los cables, todo lo conocemos por la boca inicialmente, entonces chupan el cable y les pasa el corrientazo, el mal manejo de la pólvora, estamos próximos a que se nos venga otra vez la Navidad. Pólvora no marca tanto, eso apenas un 5%, líquido hirviente es muchísimo más, gasolina mucho más, pero pólvora hace que en esa época la gente se acuerde de prevención de quemaduras. Entonces, nosotros tenemos, el día, y eso lo propuso la Fundación del Quemado en un congreso latinoamericano, que el 26 de octubre, que es el día que se creó la primera fundación de atención a quemados en Argentina, el profesor Benaín, que duró 100 años y 100 años asistiendo a congresos y demás, es todo un profesor y un ejemplo para todos nosotros. Él creó esa fundación. Entonces es el 26 de octubre cuando se creó esa fundación, es el Día Latinoamericano de Prevención de Quemaduras. Y tratamos todos, en la medida de los recursos que tenemos, hacer un llamado a la población para que vuelva a tener atención en todo lo que puede evitar si tiene cuidado en los riesgos que hay en el hogar. Hoy estábamos viendo, hicimos una lista de chequeo que uno debe tener en su casa, de ir chequeando, ¿sí? Tengo los cables en buen estado, no tengo tomacorrientes sobrecargados, si tengo niños chiquitos no pongo un mantel para que jale el líquido hirviente se le caiga, cuando voy a cocinar pongo las manijas, una lista de chequeo. Apagar cuando uno sale de la casa las velas, no usar velas porque las velas consumen y cuando menos piensa uno, la llamarada coge la cortina y se incendió la casa. Entonces,
Tenemos muchos tips, creamos cartillas y tratamos de enfocarnos sobre todo hacia la población infantil. ¿Por qué? Porque es más fácil educar, es más fácil educar que corregir hábitos. Cuando tú tienes un hábito, es muy difícil que tú cambies. Piensa en algo que tú tengas de hábito, dices, voy a cambiarlo, ¿cuánto le cuesta a uno cambiar un hábito? Entonces, si nos educamos y si todos somos conscientes de los riesgos que tenemos en el hogar, podemos prevenir las quemaduras, porque pensemos que en el hogar es donde más se produce. Y ahí es donde podemos tener los grandes incidentes, no accidente. Accidente es solamente lo que no se puede evitar y las quemaduras se pueden evitar si detectamos los riesgos. Ya hablamos de prevención, hablamos también de pues la labor que tiene la Fundación del Quemado y otras instituciones atendiendo a estos pacientes, pero quiero preguntarse una parte también muy importante y es como el proceso post cirugía, qué se debe hacer como una vez ya se le hace la cirugía al paciente, cómo es ese proceso como de rehabilitación, tratamiento. Perdóname, como estábamos hablando de prevención, regresemos un poquito, porque algo que también es importante es, se produce la quemadura, ¿qué hacemos? La quemadura, como se produce generalmente en el hogar, lo que tenemos que hacer es no usar todo lo que se nos ocurre alrededor, porque entonces sacan la crema dental, el aceite, si es en el campo, la telaraña, el café, la clara de huevo. Lo único que tenemos que hacer cuando se presenta una quemadura es, uno, interrumpir lo que está quemando. O sea, si es una electricidad, apagar el taco de la luz. Si ya escurrió el agua, quitar la ropa caliente del paciente y aplicar agua. Agua de la llave. ¿Qué ventaja tiene el agua? Dos, que son grandes. Uno, disminuye la temperatura y al disminuir la temperatura está evitando que la quemadura se profundice, o sea, que de primer grado pase a segundo o tercer grado. Y dos, ayuda a limpiar la herida. Si se ve que es una quemadura muy extensa, vaya a un centro de salud, no se pongan a improvisar y siempre consulte. Qué pena, pero es que se me nos había olvidado eso que es muy importante, porque eso es parte de prevenir el daño que se puede aumentar si uno no la maneja adecuadamente. Y no, muy importante, y ya hablando de ese tema del agua, y me imagino que pues debe estar como a cierta temperatura, ¿no? Entonces la idea es que sea como agua literalmente que uno siente como fría o temperatura ambiente. ¿Hay algo que ver en eso? Es fría, no helada, porque el frío también quema. Todo lo que es cambios extremos de temperatura quema. Entonces es el agua fría, que es la de el chorro. Y ahí simplemente si en la mano ponen el chorro, la idea es que más o menos se aplique 20 a 30 minutos, que es el tiempo en que se dura en enfriar. Sí, una precaución, si es un bebé no lo vamos a meter media hora porque entonces se le baja la temperatura, no solo local de la quemadura, sino del cuerpo y se produce lo que se llama hipotermia, eso es difícil de tratar. Entonces todo tiene su más y sus menos y con precaución y usar la cabeza para no exagerar. Listo. Entonces ahora sí, hablamos de prevención, hablamos de el manejo que se le da a un paciente cuando va a la fundación o algún centro, y quiero que hablemos del proceso como post-operación, qué es lo que se debe hacer para salir adelante de un proceso de quemadura. De recuperación. Lo primero que decimos es el compromiso del paciente. Y siempre cuando hablamos con el paciente le decimos el 50% es la cirugía y lo que le va a brindar el equipo y el otro 50% es lo que hace el paciente y su familia. De ahí la importancia del apoyo de psicología y de trabajo social para que tenga el apoyo. Entonces, el paciente el 100% de nuestras cirugías las hacemos ambulatorias. El paciente se va para su casa. La primera cita generalmente es a los 8 días. La recomendación es use el analgésico, la vitamina C, lo que les formulamos normalmente. A los 8 días vienen a la primera curación. Le hacemos la curación, vemos el resultado de la cirugía y se va citando poco a poco retiro de puntos. Después viene el proceso, pasan a fisioterapia para el manejo ya del proceso de cicatrización, siguen con el apoyo de psicología, si requieren apoyo pues adicional por parte de trabajo social se les brinda y esa recuperación, el proceso de una cicatriz que mejore en los niños puede ser hasta 2 años, o sea, necesitamos tener a los pacientes que asistan regularmente al control, eso es lo más importante, porque no es que me hicieron la cirugía y cirugía plástica es mágica y esto quedó arreglado, no, los pacientes tienen que ir a los controles porque hay pacientes que tienden a cicatrizar mal, así la cirugía se haya hecho dando, tienden a formar lo que se llama el queloide, que son esos tumores que les deforman y que les vuelven a reproducir las cicatrices. Entonces, tienen que tener un compromiso para asistir regularmente a las citas que no tienen. Pero hay pacientes que se nos vuelan y no vuelven y cuando vuelven ya llegan con malos resultados. Quiero que
hablemos nuevamente de uno de los puntos cruciales de la fundación, y no solo de la fundación del quemado, sino de cualquier tipo de fundación, y es el área financiera. La doctora Linda nos decía que tienen distintas formas de financiamiento, nos contó algunas historias de grandes grupos empresariales que les han dado donaciones, nos decía que el evento insignia de, de donaciones, perdón, son los conciertos. Entonces me gustaría conocer un poco cómo es la financiación de la Fundación del Quemado, qué es lo que ha servido, qué es lo que no ha servido, también para dar como una pauta para todas esas personas que tienen un objetivo loable en la sociedad con una fundación, pero que quizá no saben por dónde moverse para buscar recursos. Eso me parece, pues, importante, sobre todo para nosotros. Tenemos 1000 opciones para que, quien desee apoyar lo pueda hacer. Para las empresas tenemos algo que se llama el 30-30. ¿Qué significa esto? Muchas veces tú dices: "Ay, si yo dono 30.000, eso no es nada", pero resulta que si tú trabajas en una empresa donde hay 100 personas que pueden donar 30.000, todo eso se suma y hemos logrado que empresas, eh, por decir algo, el grupo de trabajadores donan 1.000.000, la empresa dona otro millón y nos dan 2.000.000. La primera empresa que nos apoyó y nos sigue apoyando, es la más fuerte, es Pavimentos de Colombia. Ellos tienen, los grandes ejecutivos donan un mayor monto, hasta las personas, pues, de menor ingreso, pero todos donan. Eso se suma y la empresa nos da el doble. Corredores Asociados también nos está donando y otra empresa también nos está donando. Entonces, a las empresas los llamamos a que entren y, con parte de su responsabilidad social, inviten a sus trabajadores a donar de acuerdo a sus condiciones, y ustedes apóyennos como parte de responsabilidad social en donar eso. Tenemos Plan Padrinos, en donde sabemos que un niño o un paciente, un tratamiento de 6 meses nos vale en este momento 4.000.000 y pico. Entonces, hay padrinos que dicen: "Yo apadrino a este paciente". Entonces hay donantes que dicen: "Cuando tenga un paciente, díganos, nosotros se los presentamos, les decimos: "Ese tratamiento vale esto", porque ya sabemos cuánto nos vale, pues hay cirugías que valen más, otras menos, y él dice: "Yo lo apadrino todo". Al final nosotros le decimos: "Aquí está, cómo se ejecutó lo que usted nos donó, y aquí está el resultado del paciente". A veces ellos van y tienen la satisfacción de entrevistarse con el paciente, que eso también es muy lindo, porque ven eso, el mayor indicador, que es la felicidad del paciente o de la familia. Tenemos Dona tu cumpleaños, que en lugar de que nos den más mugrero del que tenemos, pues siempre es rico recibir regalos, pero en lugar de eso se hace una lluvia de sobres, se dona y ellos donan su cumpleaños. Nos han donado cumpleaños, matrimonios, bautizos y primeras comuniones, por ejemplo. Tenemos bonos exequiales cuando fallece una persona, exactamente, se da un bono también a nombre de la Fundación del Quemado, en nombre de X persona que falleció. Y, y el voluntariado. Eso es más o menos toda la gama de posibilidades que tenemos para que nos donen. Y digamos que justamente la doctora Linda acaba de hablar de que un tratamiento de más o menos unos 6 meses para un niño puede costar, si no estoy mal, como 4 millones de pesos, pero creo que eso depende obviamente de cada caso. Pero yo quiero entender en promedio cuál puede ser de verdad un promedio para atender un paciente quemado en Colombia. Y al final ustedes, entiendo las formas de monetización, de financiación que ustedes tienen, pero la doctora Linda también dijo algo que me pareció muy importante, y es que ustedes antes subsidiaban todo, pero ya no lo subsidian todo. Entonces, ¿cómo manejan como esa gestión del dinero para que pues todo al final sea como sostenible en el tiempo? Eso es lo más difícil, ¿no? Pero es detectar también que el paciente realmente no tiene con qué financiarse, y entonces o le buscamos el padrino o la fundación, con esto que tenemos, porque tenemos el Fondo de Solidaridad, y siempre de los excedentes que nos queda el año pasado, siempre asignamos una partida para cubrir esa parte de atención de los pacientes. Pero hay momentos en que estamos al límite y ahí nos vamos quedando, entonces nos las ingeniamos para hacer otras actividades. Para las jornadas hemos logrado, y es el reconocimiento también, convocatorias internacionales. Entonces, Caring for Colombia nos ha apoyado ya en 4 jornadas, y como vieron el resultado, ellos vuelven y nos apoyan, y vuelven y nos apoyan por lo mismo. Tenemos indicadores, se operaron tantos pacientes, esto fue la ejecución del presupuesto. Ellos ven que nosotros ponemos de nuestra parte, no solo con nuestro voluntariado, sino la parte administrativa, que eso cuesta, la aporta la fundación. Una jornada en promedio, que son 3 días de actividad quirúrgica y, pues, las visitas que hacemos para controles, nos cuesta 70.000.000 en promedio. Y hemos logrado eso con convocatorias internacionales. Médicos por la Paz nos ha ayudado,
Caring for Colombia, la Asociación Médica de los Andes ya nos ha apoyado también en 3 jornadas, CEPSA de Colombia, la Asociación de Cónyuges de Diplomáticos Acreditados en Colombia también nos ha apoyado. Entonces, fíjate cómo a través de convocatoria y de esos objetivos y de esos proyectos o programas que nosotros pasamos, obtenemos esa financiación. En este momento, la que tenemos en Medellín, no la financió totalmente Arturo Calle, por ejemplo, 100%. Y esa jornada nos vamos con más pacientes, 20, esa nos va a costar más o menos 100 millones, pero está financiado por Arturo Calle, mi reconocimiento. Doctora, me gustaría preguntar algo que yo creo que es de lo más importante que todas las personas que tenemos alguna organización debemos hacer y es medir el impacto de lo que hacemos. A mí me gustaría entonces preguntarle cómo la Fundación del Quemado mide el impacto en sus pacientes y en sus familias. Bueno, tenemos varias maneras de medirlo. Uno, pues que a mí los números no me gusta, siempre dicen cuántos pacientes, pues sí, uno puede dar X números y llevamos más de 2000 pacientes. A mí lo que más me interesa es la satisfacción del paciente. Entonces nosotros en la fundación tenemos permanentemente encuestas de satisfacción del paciente y siempre aspiramos a que esté por encima del 80%. Cuando hay algo que falla, enseguida nos reunimos y vemos qué fue lo que pasó. Eso es algo de medir el impacto. El que se mide más concretamente, porque tiene los indicadores muy precisos, son las jornadas. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo para ejecutarlo, tenemos un presupuesto exacto para ejecutarlo, un sitio donde realizarlo, tantos pacientes para operar y mostrar resultados pre y posoperatorio. Entonces, ese es el que más impacta e impacta también en la región. Cuando nosotros vamos a la región cuando siente dice miércoles de Bogotá están viniendo a atender a nuestros pacientes. Entonces ellos sienten, si ellos vienen, ¿cómo no nosotros colaboramos para esta fundación que quiere ayudar a nuestros pacientes, a nuestros habitantes, a nuestros nariñenses? Entonces eso me parece que es lo que más ha impactado y hace que la gente también a nivel local, a nivel provincial, se dé cuenta lo complicado y lo que significa el tratamiento de un paciente, lo que significa el ser sobreviviente de una quemadura, lo prolongado de ese tratamiento. Entonces ellos ven y dicen miércoles. Y de ahí también se genera un poquito, porque siempre tratamos de hacer prevención de quemaduras y muchas veces también hacemos, que también lo medimos, son lo que se llama el curso de ABLS, que es el American Burn, del American Burn Association, que es el Advanced Burn Life Support. Es atender al paciente quemado en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se quema, aún en Bogotá, si es un paciente extensamente quemado, se demora más de 8 horas en llegar a la unidad de quemados del Simón Bolívar o de las otras unidades, llámese Santa Fe, Medri, el Hospital de la Misericordia, que entre otras fui a visitarlo y está divino. Eh, entonces, como se demora todo este tiempo en ese proceso, ya no lo que hace mal en el hogar, que ya lo mencionamos, cuando llegan a las instituciones tampoco saben cómo tratar al paciente quemado. Entonces, este curso le dice, cuando lo recibe, trate de hacer esto, lo primero que tiene que hacer es esto, colóquele líquidos, cálmele el dolor, mire a ver si tiene compromiso de vía aérea. Son 8 horas en donde les decimos a todos los profesionales que tienen que ver con esa atención las primeras 24 horas cómo atender al paciente, saber clasificar, saberlo transportar y saberlo remitir y llegan en mejores condiciones. Entonces, eso es parte de otra labor que hacemos, que la acompañamos con las jornadas, vamos allá y hacemos normalmente 2 o 3 jornadas de cursos de estos en Bogotá. Entonces, es una capacitación que es también, y era uno de los lemas, o era el lema principal de Médicos por la Paz, enseña a uno y cure a muchos. Eso me parece un lema muy bonito. Y es lo que nosotros hacemos, curamos a uno y varios aprenden. El voz a voz hace que lleguen los pacientes a la fundación. Y yo creo que eso es algo muy chévere porque los que al final estamos en el sector de la educación lo vivimos. Yo también veo mucho como, por ejemplo, me pasa que yo le enseño a alguien de verdad el impacto de invertir bien el dinero y cómo esto te puede cambiar la vida Viendo el resultado. viendo el resultado y las personas se lo comunican a otros y otros empiezan a hacerlo. Entonces al final es un efecto como bola de nieve Exactamente, y que es al final lo que tú estás buscando. eso es lo que se busca. Quiero que cambiemos ahora de tema y quiero que hablemos sobre medicina, pero especialmente enfocados en la especialidad de cirugía plástica. Y es que yo creo que en la sociedad, en Colombia y en el mundo,
asociamos mucho la cirugía plástica únicamente a la estética. Ujú. Incluso yo creo que muchas veces uno dice como, uff, ese doctor o esa doctora cirujano plástico se hace un montón de billete, tiene muchísima demanda, pero quiero que hablemos de la importancia de la cirugía plástica, pero reconstructiva, que al final es el enfoque de la Fundación del Quemado. Bueno, fíjate que la cirugía plástica y la sociedad nuestra se llama cirugía plástica, estética, reconstructiva y de la mano y maxilofacial. O sea, es todo lo que recoge la cirugía plástica. Que hoy en día, pues a veces hablamos de eso porque la cirugía plástica surgió de coger un poquito de cada una de las especialidades e integrarlo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y la estética está integrada a lo nuestro. O sea, cuando mi paciente viene para una cirugía reconstructiva, ¿qué es lo que tengo en cuenta? Tratar de estéticamente, tratar de llevarlo a lo mejor posible. Entonces, tengo que tener esa formación de cuál es la simetría, por ejemplo, cómo debe ser el globo ocular, la hendidura, la apertura, la boca, etcétera, desde el punto de vista estético y dar todos los elementos reconstructivos para acercarme a esa mejor imagen, que es lo que hace la cirugía estética. Y por eso cuando hablamos de qué es la cirugía estética, es arte, es ciencia, es ese concepto de belleza que debemos tratar hasta donde se pueda de poderle aportar al paciente quemado, con mucha dificultad porque una cicatriz siempre queda, pero tratamos que el paciente esa nueva imagen la empiece a aceptar porque ve los cambios que tiene. Yo quiero ahora preguntarle a la doctora Linda su opinión sobre un punto que me parece que es clave y más que todo para el mundo médico. Y es, la doctora Linda cree que en general en el gremio existe como la suficiente capacitación en valores o en humanística para conectar con el paciente o cree que aún tenemos como un gran paso que dar los doctores para conectar mejor con nuestros pacientes. Mira, yo creo que un poco la tecnología ha hecho que se distancie esa relación médico-paciente, ¿sí? Eh, A mí, pues nosotros tuvimos mucha enseñanza de la francesa y la francesa es mucho de examinar al paciente y de utilizar simbología. Recuerdo mucho las clases de ortopedia, entonces, por ejemplo, el paciente que tiene la marcha de pato es porque posiblemente tiene un problema de cadera y describe, entonces a ti no se te olvida eso en la vida. Hoy en día, con todo lo que hay de tecnología y con el estar conectado a un computador, porque ya nada se hace, al principio lo hacíamos a mano, luego en la máquina eléctrica y ahora con el computador, entonces una de las quejas que uno ve con el paciente, inclusive pacientes que vienen a la fundación, dicen: "Es que ni siquiera me miró". O sea, y en el sistema de salud en que cada 15 minutos debe entrar un paciente, porque ese es el sistema de salud, entonces no le dedican ese tiempo a lo más importante que es tener la relación médico-paciente, y yo creo que se ha perdido mucho. Eso me parece que es algo que estamos tratando de recuperar y es algo que la fundación y el paciente cuando van a la fundación y a veces nos lo expresan, dicen: "¿Qué diferencia?". O sea, se sabe mi nombre, mi mamá puede opinar, me preguntan qué quiero yo, y no es: "Tenga, tome usted sus exámenes, vaya y vuelva cuando traigan los exámenes". Y pues, bueno, ¿para qué escucho el pulmón si puede haber una radiografía, una tomografía, una gamografía? ¿Para qué pierdo el tiempo colocando el fonendoscopio o tomando la atención si hay cosas que lo pueden hacer? Entonces, sí, creo que es cierto, ha aportado en precisión en el diagnóstico, pero nos ha alejado un poco de la relación médico-paciente, que yo creo que es la base para mí del ejercicio de la medicina, porque estamos tratando seres humanos que sienten, que piensan, que tienen cosas que comunicarnos. Entonces, el solo hecho de mirar al paciente, de sentir, de tú cuando lo ves, y a veces ve uno llega y este paciente viene triste, y cuando viene triste es, primero pasemos la psicología. Hoy discutíamos sobre una paciente que está en una depresión terrible con intento de suicidio, es una paciente que no vamos a operar en esas condiciones, no. Primero porque seguramente tiene unas expectativas muy altas frente a la cirugía y cuando no las tienen, viene el golpe tan duro. Entonces, eso creo que es uno de los grandes defectos que hoy por hoy, ha tenido. Y con lo de la pandemia, peor, porque hoy sí se llegó a que uno no podía tocar a nadie, hoy en día es todo con guantes, o sea, se pierde mucho ese tacto, ese contacto con el ser humano. ¿Qué le diría la doctora Linda a una persona que apenas está estudiando medicina o que apenas está graduando y dice, así como ella, yo quiero seguir un propósito social? ¿Qué le diría? Lo primero que le diría a esa persona es, si está estudiando medicina, esté seguro de que es una pasión, porque la medicina implica mucho sacrificio, mucho entregarse y esa es la primera condición.
2, que piense que es para servir a los demás, es un servicio para mejorar la condición de salud de un ser humano. Y tal vez el tercero, que viene con este punto que estábamos hablando, no pierda esa relación de ser humano con esa persona que está buscándolo para que le ayude a mejorar cualquier condición de salud, aún así sea la estética. Sienta a ese ser humano, converse y tenga esa relación. Ya que usted conoce obviamente todo el sector, yo creo que quizá mejor que nadie en Colombia, ¿qué se viene para la cirugía reconstructiva? ¿Qué se viene para el tratamiento de quemados en el futuro? El gran reto es la que se llama piel artificial. Ese es el gran reto, porque es poder ofrecerle al paciente el reemplazar toda su piel por algo que sea lo más semejante posible. Y en eso es en el mundo donde más se está trabajando. Hoy en día, en el banco de piel creamos una dermis celular que mejora la calidad, pero que todavía le falta mucho para ser precisos. Entonces, yo creo que el mayor reto y ahí están las ingenierías, la bioingeniería en conjunto con la parte de investigación científica para crear una piel artificial que le permita a ese que sobrevivió de quemadura poderle reemplazar su piel. Un gran avance que hubo, y yo que estuve mucho tiempo relacionado, fue con los trasplantes de piel, de cara completa, así como se trasplanta el corazón. Yo creo que ustedes oyeron y todavía se sigue trabajando, pero es tan complejo porque por más que si a ti se te va a reemplazar tu cara que quedó completamente desfigurada, claro, tú quieres cambiar esa desfiguración que tienes porque la autoimagen te afecta, pero tú de todas maneras recuerdas cómo eras. Y cuando a ti se te reemplaza, así sea una persona joven, del mismo sexo, de más o menos la misma textura y color de la piel, es otra cara. Entonces, eso fue un gran avance. em, Se necesita mucha preparación, es una cirugía muy larga y no siempre el paciente la tolera bien, o la rechaza físicamente o la rechaza psicológicamente. Pasó con las manos también, con las extremidades, a veces decían: "No, quítenme esta extremidad, yo prefiero una prótesis y me siento mejor". Es de los grandes retos, con todo y lo que significa trasplantarle, imagínense lo que es colocar toda una cara en otro ser humano. Eso es una belleza, pero tiene sus más y sus menos. Entonces, es llegar a no tener que hacer el implante de piel, sino hacer la ingeniería industrial para tener una piel artificial, comillas artificial, de bioingeniería. Y quiero que justamente hablemos algo que hablamos fuera de cámara, que a mí la verdad me sorprendió muchísimo, y es que hemos hablado mucho de que podemos ser voluntarios en materia de dinero, de ir a trabajar, de apoyar de alguna forma, pero me sorprendió que también uno puede ser voluntario donando piel. Entonces me gustaría que la doctora Linda nos explique un poco sobre este proceso de la donación en la piel. Bueno, y voy a hablar no solo de nuestro campo, porque es donar la piel, sino donar todo lo que es órganos y tejidos. Todos somos potenciales donantes, por eso existe esa ley que es la del 2016, en donde todos somos potenciales donantes, porque no sabemos en qué momento pues, puede pasar cualquier cosa, nos atropelló un carro, nos dio un infarto o una muerte cerebral, etcétera. En los donantes que tenemos, desafortunadamente muchos son de accidentes de moto. Ustedes saben que la mayor mortalidad que hay en accidentes de tránsito es por moto y son personas jóvenes. Entonces, una persona joven que fallezca y que no tenga ninguna enfermedad va a beneficiar a 52 colombianos. 52 colombianos que se pueden beneficiar de órganos y de tejidos. Estamos hablando de riñón, de corazón, de pulmón, de hígado, bueno, páncreas todavía no se está haciendo en Colombia, es muy complejo, es uno de los órganos más complejos que hay. Se pueden donar las córneas, huesos, piel, las maternas, que es el donante vivo que hay para el caso de reemplazo de piel, las maternas pueden donar la membrana amniótica, la placenta, que podemos ir a recoger esas placentas en las cesáreas con todas las medidas de seguridad. Entonces, pensemos que todos podemos ser donantes potenciales, lo somos, y los invito a que no se opongan cuando algún familiar, que es muy doloroso, fallece, no nos opongamos porque es entregar vida más allá de la muerte a otros seres colombianos que van a vivir. Quiero que pasemos ahora a una sección de liderazgo, de vida personal, de legado. Y a mí me gustaría preguntarle a la doctora Linda cómo se maneja la presión después de 30 años liderando la Fundación del Quemado y uno cómo saca ganas como para seguir dándole.
Pues porque veo la importancia de la fundación, porque reconozco el trabajo, reconozco la importancia de seguirle fortaleciendo esto, que los pacientes sobrevivientes de quemadura lo necesitan. Entonces, pues, digamos, si me dicen que soy líder, pues yo no sé si la soy, pero pues ahí estoy dirigiendo la Fundación del Quemado, pero es, es saber que uno está aportando y está dejando a futuro una organización que ojalá perdure para siempre, creciendo, desarrollándose cada vez más. ¿Y alguna vez la doctora Linda ha pensado en rendirse, en decir, hasta acá hoy? Y si sí, ¿qué hizo para seguir adelante? Eh, digamos que pues ya con mi edad sí estoy pensando en retirarme, en seguir apoyando porque así no esté, digamos, en Colombia o en las instituciones, hasta los 75 años se puede intervenir quirúrgicamente. Entonces yo ya estoy llegando a esa edad, o sea, necesariamente a mí me van a retirar por obligación. Hoy en día están considerando porque dicen hay personas, si yo todavía tengo buen pulso y puedo operar y me estoy consciente y esto, entonces le pueden hacer a uno así como a los conductores, les hacen un examen de conducción, de coordinación, de reflejos, etcétera, que le puedan hacer a uno una valoración psicológica de manualidad en el caso de los cirujanos y que uno pueda seguir en la medida en que todavía lo puede hacer, siga aportando a la medicina, porque uno tiene muchos años de experiencia que puedes transmitir y que puede beneficiar a pacientes. Entonces, pero llega un momento en que uno tiene que saber retirarse. Pero desde el punto de vista del conocimiento de la fundación, de poder seguir organizando las jornadas, ya no en la intervención quirúrgica directa, yo creo que todavía duró mucho tiempo y más que ahora se puede hacer mucho por, eh, por vía pues, digital, por internet. En los Zoom se favorece, todas las organizaciones nos podemos reunir virtualmente. Entonces la virtualidad nos ha cambiado y eso, no, eso fue un aporte que hizo la pandemia. Creo que a todos nos cambió la vida y la virtualidad se vino a imponer, el trabajo en casa se impuso y yo creo que yo puedo seguir aportando hasta donde mi cabeza me dé para la fundación. Así ya físicamente no esté interviniendo pacientes. Y doctora, yo creo que al final todas las experiencias que nosotros tenemos en la vida nos hacen ser la persona que somos el día de hoy. Y es por eso que me gustaría preguntarle a la persona Linda, ya no desde su rol de doctora, sino desde su rol como persona, como Linda Guerrero, ¿cuál ha sido como un gran desafío que ha tenido que afrontar en su vida, pero también un gran acierto que la definen hoy como persona y como líder? Bueno, a ver, tal vez lo que podría decir con respecto a eso, pues al liderazgo o de entregarme a una causa, fue el momento pues en que yo trabajaba en el Hospital Simón Bolívar, después trabajé en el Federico Lleras y dije, yo ya no quiero trabajar institucionalmente. Tenía mi consultorio y dije, un tiempo trabajo en mi consultorio. Sí, pues porque la parte de cirugía estética me daba para poder dar esa parte de voluntariado dentro de la fundación. Y recuerdo que mi esposo, que siempre me ha apoyado, me dijo, de acuerdo, retírese y deje de recibir una remuneración mensual, que es cuando uno trabaja mensualmente, con una condición. Usted se las ingenia para ver cómo aporta al servicio a la pensión, porque el día de mañana pues vamos a necesitar la pensión. Eso fue un aporte que a mí no se me ha ocurrido, pero mi esposo sí en eso es, y me apoyó, y pues hoy tengo ya una pensión y me permite precisamente seguir teniéndola. Eh, y tal vez una decisión dura, porque los golpes de la vida a uno lo cimbronean. No sé si tú sabes, mi hija menor falleció. Ella falleció cuando tenía 39 años y creo que ha sido el momento más duro que he tenido en mi vida. En ese momento, pues, y ella con dos niñitos, una tenía 7 y el otro tenía 5 años, eran muy chiquitines. Entonces, en ese momento, o sea, como que queda uno desubicado y yo me acuerdo que yo siempre decía, gracias a la vida que me ha dado tanto y yo sentía que había sido feliz y tienes tú un golpe de esos. Lo primero que hice con relación a de ella y me obligó a tomar esa decisión, dije, cierro mi consultorio, no vuelvo a hacer cirugía estética. Y pues durante todos los 4 meses que duró pues la agonía de la hija, me dediqué a atenderla a ella y a darle el soporte, pues, al esposo y a los niñitos. Y el haber tenido la fundación también fue algo que me permitió salir adelante, porque veía que
que yo era necesaria para un sector de la población, ya no solo a nivel familiar y para esos nietos y para el soporte que necesitaba mi yerno familiarmente, sino que en la fundación me sentían. Y eso me hizo que hoy pueda estar aquí y recordando a mi hija con todo el amor. Pues van a ser 7 años de lo que ella falleció, la tengo en el alma. Todavía pues hay momentos en que duele, pero digo, gracias a ella, ella empezó a trabajar en la fundación y gracias a ella a veces la veo ahí en la fundación apoyándonos y en otras personas que la han reemplazado y esa es mi mayor satisfacción. Creo que eso fue lo que más me cambió en la vida en muchos aspectos y en valorar muchas cosas que ya uno dice, esto yo no lo necesito, ¿qué le doy este valor? Es más importante la vida. Doctora Linda, acá en la Academia del Éxito, uno de nuestros ejes son los buenos hábitos. Ya me gustaría preguntarle a lo largo de su vida, ¿cuáles son esos hábitos que son no negociables y que la han mantenido firme y constante aún en momentos tan difíciles como pues la historia que nos acaba de contar? Bueno, hábitos, yo podría decir, uno es el conservar la familia. O sea, mi familia, la pequeña, la mediana y la grande, somos muy unidos. Entonces, la familia yo sí pienso que es no, el núcleo principal y el pilar que nosotros tenemos. Hábitos saludables, sí, indudablemente, pues la buena alimentación, me gusta mucho la lectura. Perdí un hobby que tenía, o perdí, no, lo abandoné, que era pintar. Me gustaba mucho pintar y es parte del arte que generamos los cirujanos plásticos. Con acuarela me fue muy bien y con lo de la academia, lo de la pandemia y luego estoy viviendo ya más fuera de Bogotá, lo he perdido. Eso me da pesar. Pero tengo la lectura y tengo el nexo con la naturaleza. Creo que la naturaleza es algo que uno a veces cuando está frente a la naturaleza entra en esos momentos que los llaman el momento propicio en donde uno con la naturaleza escucha, piensa, reflexiona, planea, decanta sus ideas y le da una paz interior que le permite seguir trabajando. Entonces, eso me reconforta mucho y el poderlo compartir con la familia. Y ya que hemos estado hablando a lo largo de toda esta discusión sobre la piel, porque al final, pues lo que se ha afectado en los quemados es la piel, me gustaría preguntarle a la doctora Linda, ¿cuáles son quizá esos hábitos o buenas prácticas que ahora sí cualquier persona podría hacer para tener una piel sana y pues que se vea rejuvenecida? Bueno, el tener la buena alimentación y ejercicios son fundamentales y el manejar localmente, obviamente con buena hidratación, protección del sol. Y hoy en día sí hay infinidad en dermocosmética que puede ayudar a mujeres y a hombres. Y pues indudablemente la cirugía estética. Pero el poder tener una piel sana es algo que es la imagen que uno puede transmitir. Y me gustaría preguntarle ahora a la doctora, ¿en qué dedica su tiempo y su energía fuera de la Fundación del Quemado? Ahorita como estamos viviendo más en el campo, me dedico mucho al jardín. Para mi hija tengo un rincón que es el de ella con el gran magnolio que florece y alrededor de ella todas las matas. Entonces, el disfrutar la naturaleza, el salir a caminar, el poder trabajar desde la ventana y ver pues los eucaliptos, los calistemos, las bugambiles, eso la naturaleza le da mucha belleza y le aporta a uno muchísimo. El poder tener ahí tiempo para leer también igualmente y poder trabajar simultáneamente virtual para apoyar a la fundación, pero sobre todo eso me da esos momentos que uno encuentra, esos momentos propicios que llamo yo, son los que a veces uno hasta se hace preguntas inútiles, pero que le generan a veces ideas que pueden resultar a futuro. Pero esos son momentos propicios para el alma y que repercuten en el bienestar de la familia y de quienes lo rodean. Doctora, quiero que pasemos ahora a una de las secciones favoritas de nuestra audiencia en el podcast y es una ronda de preguntas rápidas, aunque a veces la verdad puede que no sean tan rápidas, pero entonces vamos a comenzar. Ay, Un momento en su carrera que nunca olvida, el ingreso a medicina. un fracaso que la hizo crecer, Haber cometido un error y una imprudencia con un colega. un libro o persona que le cambió la perspectiva, Mm, 4 años a bordo de mí mismo. el mejor consejo que le han dado como doctora, Entregarme con pasión. una palabra que defina su propósito de vida,
La paz, tal vez. Sí. Y ahora vamos con la pregunta que es insignia de la casa o que es la siguiente. Ay, Una pregunta que nunca le han hecho, pero que siempre ha querido que le hagan y que en este momento quiere responder. de pronto, ¿qué hubiera hecho si no hubiera ingresado a medicina y a cirugía plástica? Esa sería. ¿Y qué hubiera hecho? Porque lo alcancé a pensar y dije, si después de haber terminado medicina, si no ingreso a cirugía plástica, me retiro de medicina, por ejemplo. Era una decisión que había tomado y me dedico a la pintura. Hubiera sido un cambio, pues, del cielo a la tierra, pero es una pregunta que nunca me han hecho. Si no hubiera ingresado a cirugía plástica, me hubiera retirado de medicina, porque tenía definido que esa era mi pasión en medicina. Bueno, ojalá que algún día podamos ver cuadros de la doctora Linda o si tiene algunos los colocamos acá Te puedo mandar de algún tomas. te mando algunas tomas, Perfecto. claro. Pasamos ahora a una sección que también es muy importante para nosotros y es que la audiencia conecta mucho con el podcast y hubo una pregunta en particular que se repitió mucho en los seguidores del canal. Creo que ya lo hemos hablado, pero nuevamente creo que es algo muy importante y quiero que lo reforcemos. Y la pregunta que más se reiteró en los seguidores fue cómo nosotros podemos apoyar a la fundación. Y es, más que esa pregunta, yo diría que es una general, y es todos los que tenemos el privilegio de estar haciendo lo que nos gusta, de tener un trabajo, pensemos cómo ese privilegio lo podemos devolver de alguna manera a la sociedad. O sea, en cada uno de nuestros campos podemos nosotros aportar a la sociedad y eso es lo que yo creo que uno debe pensarse y plantearse como ser humano. El que somos privilegiados y en la medida de los privilegiados agradezcámosle a la sociedad que nos dio todas las oportunidades para hacer lo que queremos y por eso podemos entregarle a los demás. Es eso. Quiero que pasemos a la última sección del podcast y es una sección de legado. Quiero que hablemos qué se imagina que va a lograr la Fundación del Quemado en los próximos 10 años. Marcar, seguir marcando en el país una atención integral, cada vez de mejor calidad y oportunidad para los pacientes. Lo que yo quisiera es que no fuera la fundación, sino que el Estado lo asumiera, pero lo veo muy difícil. Entonces, por los próximos 10 años creo que la fundación tiene que seguir cumpliendo esa labor y ese es su legado. ¿Cómo quisiera ser recordada? ¿Como una doctora? ¿Como una líder social? ¿Como alguien que nunca se rindió? ¿O cómo? Como Linda Guerrero, que, pues, es muchas cosas, creo, o soy muchas cosas, pero sobre todo una persona que amo la vida, amo mi familia, amo la sociedad y estoy muy agradecida con la sociedad a pesar de los golpes que puedo tener, pero eso. Si la doctora Linda pudiera colocar una cartelera gigante en el centro de Bogotá y que todas las personas de Colombia la leyeran, ¿qué diría? Uy, no sé si por el momento que se está viviendo ahorita y es, yo creo en este momento que tenemos que romper el silencio frente a la guerra y a la violencia que hay en el mundo, no solo en nuestro país. Hay circulando ahorita una propuesta para que todos como sociedad civil nos manifestemos contra el genocidio en Gaza. Entonces yo creo que un propósito mundial es buscar la paz y yo creo que ese cartel lo pondría no solo en Bogotá, sino en el mundo entero y que debemos ponerlos. Es absurdo que con lo que ha progresado el ser humano en este momento, toda esa tecnología y todo lo que hemos desarrollado sea para destruirnos y matar masivamente. ¿Cómo podemos tener todo lo que se está dando en Ucrania, en Gaza, que en este momento es lo peor con el genocidio, porque es un genocidio que se está matando por hambre a los palestinos? Pero igual, uno oye, Sudán está igual, Yemen está igual, o sea, son muchas partes del mundo. ¿Cómo es posible que como seres humanos nos estemos destruyendo y destruyendo el medio ambiente? Grave. Estoy totalmente de acuerdo. Y acá en la Academia del Éxito, la verdad que a mí no me perdonan si yo no hago la siguiente pregunta y es para la doctora Linda, ¿qué es el éxito? El poder realizarse uno en lo que cree que son sus capacidades y poder entregar esas capacidades a los demás. Creo que ahí está el éxito, el poderlo compartir. Un éxito guardado para uno no sirve para nada, es poderlo compartir.
Doctora, realmente que muchas gracias por esta conversación. Honestamente que ha sido muy inspiradora para mí y creo que es algo bien diferente para toda la audiencia de la Academia del Éxito. Una vida en donde una persona pues puede seguirse dedicando a la cirugía plástica, quizá dedicarse únicamente a la parte estética, pero no, decidió realmente cambiar país y más allá de cambiar país, cambiarle la vida a miles de personas con la Fundación del Quemado. Y es por eso que me gustaría pedirle un gran favor. Y es que acá en la Academia del Éxito tenemos una tradición y es que tengo este cuaderno lo tengo hace 9 años y es un cuaderno en donde estoy recopilando las reflexiones, las meditaciones o un gran mensaje que los invitados de este podcast nos quieran dejar a nosotros y a la audiencia. Entonces voy a pedir que una vez finalicemos el podcast, la doctora Linda pueda escribir el mensaje que le quiera entregar al mundo y así lo podamos guardar acá y compartir posteriormente con absolutamente todos. Y antes de finalizar, me gustaría preguntarle algún último mensaje que le gustaría darle a la audiencia. No, yo creo que lo único es que nos realicemos, que lo que hagamos lo hagamos con pasión y que lo compartamos con todos los seres que nos rodean, no solamente con nuestro círculo, sino que lo podamos expandir a la sociedad. Eso es lo que yo creo que debemos hacer. Doctora Linda, realmente que gracias por compartirnos su historia. Es una historia muy inspiradora. Ojalá que muchísimas personas la puedan escuchar. Y es por eso que si a ustedes les gustó esta historia, los invito a que nos ayuden con algo muy sencillo. Y es a que la compartan con muchas más personas, a que le den like, déjenos un comentario de qué tal les pareció este gran testimonio de una persona que entregó su vida para cuidar a los demás. Y ojalá que se suscriban al canal de la Academia del Éxito para mucho más contenido de hábitos, emprendimiento y finanzas e inversiones. Gracias, doctora Linda, por ser parte del podcast de la Academia del Éxito. A ti muchas gracias por la entrevista y por hacerme sacar cosas que, bueno, que hacía tiempo no sacaba. Muchas gracias. Sabía que te ibas a quedar hasta el final y me alegra que te haya gustado el episodio. Es por eso que no te olvides suscribirte en el canal y por favor déjanos un like, un comentario de qué te pareció y ayúdanos a compartiendo este contenido. Recuerda que con estas acciones tuyas vamos a poder traer a los mejores invitados y crear el mejor podcast de toda la región. Nos vemos en el siguiente episodio.